Pues bueno, vamos a comenzar estas segundas jornadas dentro del programa Luxun sobre literatura dentro del mundo chino. Y lo primero de todo, os voy a presentar a el coordinador, a este nuevo coordinador que se estrena dentro del programa Luxun, que es Javier Román. Ahora mismo él está en China, entonces, bueno, ya sabemos que las conexiones de Internet son complicadas cuando estamos en puntos tan distintos del mundo, entonces, pues bueno, si hay algún problemita desde la conexión de Javier, nos disculpamos, pero bueno, al final los problemas técnicos no nos podemos evadir de ellos, ¿no? Entonces, bueno, os presento oficialmente al nuevo coordinador del programa Luxun. Y ya le doy paso a él, que estará encargado de llevar esta charla de hoy, en la que vamos a contar con con uno de los traductores del chino al castellano más importantes ahora mismo. Entonces, bueno, ya te doy paso, Javier, y bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que habéis decidido acompañarnos esta mañana si estáis desde España, y esta tarde si estáis desde Asia, o esta noche o madrugada si estáis desde América Latina. Te doy paso, Javi. Muchas gracias, Irene. ¿Se me escucha bien? Sí. Si no se me oye, me comentáis. Muchas gracias por la introducción. Como comentaba Irene, he tenido unos problemas técnicos y en el caso de que oigáis algo de ruido de fondo, me disculpo de antemano. Y bueno, es un placer estar aquí hoy con vosotros y con vosotras. Hoy tenemos con nosotros a Blas Piñero, el principal traductor de Mo Yen del chino al español y traductor literario. Voy a hacer un breve repaso también por su trasfondo académico. Blas estudió filosofía en la Universidad de Barcelona. También ha estudiado lengua y literatura chinas en la Universidad de París de Denis Diderot y también en la de Nueva Gales del Sur. También ha compaginado sus estudios con largas estancias, largos periodos viviendo en China. Entonces, Blas ha traducido a varios de los principales autores del chino al español de novela contemporánea. Por ejemplo, ya sean Jia Pinghua, Lu Xun, Lao She o Zhang Xue. Y, como no, también Blas ha traducido 10, pronto serán 11 obras de Mo Yen. Hoy vamos a hablar de Flores tardías, su última obra publicada y traducida de Mo Yen. Y es un honor para nosotros tener a Blas por ser uno de los principales traductores literarios del chino al español y por servir de puente para la difusión de la literatura china a los países de habla hispana. Así que muchísimas gracias, Blas, por estar aquí hoy con nosotros y te doy la palabra. Sí, fantástico. Espero que me oigáis bien. En primer lugar, pues muchísimas gracias a la Fundación Chile y a Román, Andrés e Irene, con los que hemos estado en contacto estos días, estas semanas, por invitarme, ¿no? Para poder hablar de Mo Yen, para poder hablar de su obra y sobre todo este marco, estar en este marco, ¿no? De la Fundación, que es tal vez uno de los lugares más prestigiosos que existen actualmente en España, en el ámbito hispanohablante, para poder hablar de literatura china. Recuerdo cuando me contactaron para hablar de Mo Yen y para presentar esta novela, que es la última traducción que he realizado, y además es la última novela de Mo Yen, el último texto, su última obra literaria. Ahora hace poco sacó una obra de teatro de nuevo, pero bueno, esta se consideró la última después, o la primera después del Premio Nobel 2012, que es una obra bastante especial, una obra bastante interesante desde el punto de vista para comprender a Mo Yen, su trayectoria, su obra. Y bueno, cuando me dijeron, vamos a hablar de esta obra, del Guanshu de Yen, de las Flores tardías, entonces pensé que quizá uno de los temas interesantes para hablar sería enfocarlo en qué es lo que es el trasfondo de esta obra, ¿no? Qué es lo que se está diciendo, qué es lo que pretende Mo Yen, dónde ha llegado Mo Yen, su significado, pero sobre todo también el sentido, ¿no? en su trayectoria de este autor tan importante. La obra fue publicada en el año 2020, en julio de 2020. Salió en lo que se llama en China, en China continental, luego salió en Taiwán un poco después, y en Hong Kong un poco después, más tarde, pero
Fue un año bastante particular, ¿no? Un año bastante particular, como todos creo que recordaremos. Estábamos todos en plena pandemia y fue un gran efecto que tuvo en China y al mismo tiempo en todo lo que fue el mundo sinohablante, ¿no? Él consideraba, incluso se había escrito una obra de teatro un poco después del premio Nobel, esa se consideró verdaderamente una obra, eh, su primera obra verdaderamente después del premio Nobel. Y fue una obra verdaderamente gestada, son como 12 historias encadenadas, concatenadas, que representan una gestación bastante lenta, ¿no? Y bastante tardía. Recuerdo cuando empecé a leer esta obra, la leí, estuve en contacto con Moyen, y él me comentó, efectivamente lo ha repetido muchas veces, que es una de sus obras que le tiene un especial cariño y una obra que él considera, con lo cual ya son grandes palabras, que él considera una de sus obras más importantes, ¿no? Estas 12 historias que ha tardado mucho en escribirlas, que empezó a escribirlas, que es un poco después del premio Nobel, alguna incluso había un esbozo un poquitín anterior, pero que ha sido realmente gestadas y escritas durante todo este periodo hasta 2020, ¿no? 8 años realmente para escribirlas. Pero también me llamó la atención que me comentó un tema, que dice, bueno, sí, es que he querido verdaderamente recuperar la cultura del Tianhu, me dijo, ¿no? Del Tianhu. Bueno, ¿qué es el Tianhu este? Conocía la cultura del Tianhu, sabía que la cultura del Tianhu estaba muy presente en su obra desde el principio, pero no era consciente cuando leí por primera vez Las Flores Tardías de Wang Shu-de que verdaderamente Moyen quería recuperar esta cultura de los ríos y los lagos. Tian se llama los ríos, como se dicen, y Hu son los lagos, ¿no? Y es verdaderamente un concepto, una idea cultural que suele ser como muy desconocida fuera de China. No sabes un poco del contexto chino, es bastante desconocida, pero que al mismo tiempo es esencial. Si no se comprende lo que es el Tianhu, no se comprende muchas cosas de lo que es China, de lo que es su literatura, de lo que es su evolución cultural y social, y al mismo tiempo tampoco se comprende lo que es la cultura lo que es la obra de Moyen, ¿no? Pues por todas esas razones, un largo circunloquio, me animé a titular esta conferencia, esta ponencia como Flores Tardías, Moyen y su viaje, ¿no? Su viaje a la cultura de los ríos y los lagos. Efectivamente, es como él ha querido presentar esta obra sobre su viaje, verdaderamente su viaje, su contacto, su reconocimiento a la cultura del Tianhu, la cultura de los ríos y los lagos. Antes un poco de empezar, de meternos ya verdaderamente en lo que es esta cultura, este término, ¿no? Vamos a intentar comprenderlo, sobre todo comprenderlo en Las Flores Tardías, ¿no? En el Wang Shu-de tengo aquí mi traducción, con lo cual la veremos un poco y iremos hablando de varios capítulos y varios puntos donde aparece esta cultura. Moyen, vamos a hacer un pequeño resumen de la obra de Moyen, ¿no? Hasta llegar a Las Flores Tardías, al Wang Shu-de del 2020. Hay como una evolución en la obra de Moyen que resulta bastante patente y que empieza quizás desde su obra más famosa, una de sus primeras obras, que es el clan del sorgo rojo, ¿no? El famoso, el célebre clan del sorgo rojo, el Hongao Lianjiazu, ¿no? Que se existe en 1986, que es una especie de, como todas sus obras, una reunión de varias pequeñas obras que había escrito, las junta Moyen y forma una novela. Ya en esta novela empiezan a ver uno de los temas que se van a desarrollar en el Wang Shu-de, ¿no? Las Flores Tardías de esta obra. Hay como una especie de reflexión, como una especie de nuevo civismo, una reflexión sobre lo que es el civismo en la China contemporánea, ¿no? El tema de la responsabilidad individual, el tema de la responsabilidad colectiva
en China, ¿no? Si alguien ha leído esta novela, ha visto la película, que fue la que le hizo francamente famoso, esta novela que rompió con la escritura en China, que es una obra verdaderamente rompedora y fundadora, aunque no creo que sea su mejor obra, pero supuso verdaderamente un lenguaje muy fresco, una manera de enfocar la historia. Y aparecen muchos de los temas que empiezan a obsesionar a Moyen, ¿no? El tema de la reconciliación, de la tolerancia, de la historia de China, cómo se escribe la historia de China contemporánea, ¿no? Algo muy confuso después de la revolución cultural, después de los años del maoísmo, después de 1949, de la República, ¿no? ¿Cómo se puede escribir sobre la historia de China? Pero al mismo tiempo, ¿cómo se puede hablar de los chinos? ¿Cómo se puede hablar de la gente que realmente forma el país? De lo que es realmente el pueblo, ¿no? De 1986 pasamos a otra obra que creo que es esencial para comprender su obra, que es de 2001, que es el Tang Xiangxian, el suplicio del aroma de sándalo, ¿no? El suplicio del aroma de sándalo supone ya lo que es la evolución de la obra de Moyen durante los años 90, ¿no? Unos años en los que Moyen entra bastante en crisis en la manera de escribir. Él había empezado muy influenciado por aquello que se ha denominado realismo mágico, García Márquez, la influencia de Faulkner, de William Faulkner, toda especie de técnicas de experimentalismo también, de vanguardias, de literatura un poco del campo, ¿no? Literatura rural, de su provincia de Shandong, de ese espacio que se llama Gaomi. Pero en los años 90, toda esta evolución empieza un poco a crear una cierta crisis en la obra de Moyen. Entonces Moyen empieza a hablar, pero sí quiere recuperar cierta tradición. Quiere enfocarse más en una especie de esos temas que estaba hablando antes, de escribir la historia, escribir el lugar de esa nueva China, esos temas de esa cultura que se había creado, muy al margen de la oficialidad, ¿no? De la oficialidad de la cultura oficial china, ¿no? Que siempre ha sido como omnipresente durante siglos, desde la época imperial hasta la época socialista, ¿no? Hasta la época comunista, incluso hasta la época actual. Entonces, con el suplicio del aroma de sándalo, el Tang Xiangxian, muy bien, escribe una obra histórica, claramente histórica, ¿no? Claramente la que coge un periodo, que es un poco al final de la última dinastía de Qing, el periodo de los bóxeres, la rebelión, que va a conducir al final a principios del siglo XX, de la última dinastía imperial y el nacimiento de la República. Que es un tema como muy importante, ¿no? Quiere interpretar, quiere leer, quiere escribir sobre esa época, qué sucede, ¿no? Y al mismo tiempo resumir muchos de los puntos que la verdad está obsesionando a él, ¿no? Desde el clan del Sorbo Rojo. Todo esto va evolucionando a una reflexión que Moyen cada vez más pronunciada en su obra, que es un tema que yo creo que es fundamental en él, ¿no? Que es el tema del karma, ¿no? El tema kármico. En chino es yeli, ¿no? El tema kármico, la reflexión sobre la justicia. ¿Qué significa la justicia, ¿no? Bueno, el karma, volviendo al karma, el tema de los actos, el tema de las acciones humanas, el tema de causa y efecto. Karma es un término budista que está constantemente en toda la literatura china, sobre todo la novela de Xiao Shuo, vamos a ver un poco más tarde. Los actos, cómo nuestros actos tienen influencia, que luego tiene que ver con la retribución budista. Hacemos algo aquí en esta vida, pero luego cuando volvemos a otra vida, todo tiene una causa y un efecto. Muy bien, por su educación, por su provincia de Shandong, donde vive, por toda esa zona de Gaomi. Está como muy obsesionado por el tema kármico. Al mismo tiempo es un tema que entronca con la tradición china, ¿no? Con la literatura china, la literatura popular china, ¿no? El tema del karma del Yeli. Al mismo tiempo, en su obra, estamos llegando al Tang Xiangxian, llegamos al tema de la justicia.
el tema de la justicia. ¿Qué es ser justo en la sociedad china? ¿Qué es ser justo en este mundo en el que vivimos? ¿No? En el contexto en el que él vive, ¿no? Todo esto aparece ya en el clan del Sorbo Rojo, la responsabilidad moral y colectiva del término de la justicia, el término de la venganza también, ¿no? El término de la... Bueno, ¿qué significa la justicia en este contexto cultural que estamos hablando? Y al mismo tiempo se va creando algo que lo va a llevar al Qianhu, que es como la creación de una moral, ¿no? Muchos de los personajes en su novela es muy patente, su obra de Moyen, se va creando como una especie de virtud moral, de ética paralela a una ética oficial, a una ética impuesta. Bien, entonces él empieza a reflexionar en toda su obra sobre esta moral de la supervivencia, ¿no? Que aparecerá mucho en el Wansu de Yen, y que va a ser uno de los elementos fundamentales, y que es uno de los elementos fundamentales de la cultura del Qianhu desde su formación, ¿no? Y todo esto nos va a llevar del clan del Sorbo Rojo al suplicio de la Dama de Sándalo, a la que quizás es una de sus obras más importantes en 2006, que es el Shengxi Pilao, La vida y la muerte me están desgastando. El Shengxi Pilao, La vida y la muerte me están desgastando, que muchos consideran que es su obra maestra, es verdaderamente donde aparecen ya el tema del karma, el tema de la justicia, el tema de la retribución. Se mezcla el discurso histórico oficial con ese discurso no oficial, esa ética que se ha ido creando en China prácticamente desde su fundación, prácticamente desde Confucio, esa especie de doble discurso, un poco del pueblo, si podemos utilizar esta, ya aparece en La vida y la muerte me están desgastando, ¿no? Los términos budistas, y es ahí donde empieza ya a formarse una verdadera conciencia de la cultura del Qianhu, los ríos y los lagos, en la obra de Moyen. Todo esto nos va a conducir ya a la que va a ser la obra que vamos a hablar hoy, ¿no? De Moyen, Flores Tardías, el Wansu de Yen. El Wansu de Yen, Moyen la considera una especie como de resumen de todo lo que ha sido su obra, verdaderamente hasta el momento en que la ha ido concibiendo, ¿no? Todos sus temas. Y efectivamente, cuando uno lee Flores Tardías, el Wansu de Yen, esa especie de gente inmadura, ¿no? Gente que madura tarde, que no comprende lo que es un poco el mundo en el que vive, que es lo que verdaderamente le permite sobrevivir, ¿no? Le permite vivir en el mundo en el que está. Aparece ya en esta novela de una manera tematizada, es lo que vamos a intentar hablar hoy un poco más en detalle, ¿no? En esta ponencia. Efectivamente, estamos hablando de la nueva China, de la China del siglo XXI, de la China sobre todo de estos últimos años, que es una China que no tiene nada que ver ni con la China de los años 80, del siglo pasado, y quizá con la China de los 90 un poco más, pero es lo que se llama una nueva China, ¿no? Xinjiang, el nuevo chino. ¿Cuál es el nuevo chino, no? Xinjiang, ¿qué es este nuevo chino de este mundo de ahora? Y que efectivamente Moyen lo va a retratar en su obra, y vamos a hablar de él, ¿no? Vamos a hablar de ella. Antes de empezar realmente a tocar todos los elementos de la cultura del Qianhu en Flores Tardías, de Moyen, de su año 2090, vamos a hacer un pequeño, breve recorrido sobre la cultura del Qianhu, ¿no? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo empieza a formarse? ¿Y por qué empieza a formarse esta cultura del Qianhu, la cultura china? Creo que hay muchos estudios sobre la cultura del Qianhu, mucha literatura secundaria. Creo que si algo se ha llegado a tener un acuerdo, es que verdaderamente hay una obra fundadora que es de la cultura del Qianhu, que es el Shui Chuan del siglo XIV, ¿no? A orillas de las aguas, ¿no? La traducción un poco así. El Shui Chuan del siglo XIV es verdaderamente cuando empieza a formarse la cultura del Qianhu, al menos a nivel
literario, a nivel escrito, aunque verdaderamente se venía ya hablando de esta cultura muchísimo antes, ya quizá, digamos, emitimos la cultura de Tang y la cultura de Song, ¿no? Brevemente, esta es una de las obras más conocidas, famosas, en la literatura china, la literatura de lengua vernácula. Y es una obra interesantísima. A mí personalmente es una de las obras que más me, que más me gusta y que he leído, releo y siempre leo. Y es una obra que tiene una larga tradición y que también sé de buena tinta que a Moyen también le encanta, ¿no? La, Está muy citada, aparece muy citada en la obra. Si alguien va a las notas, verá que aparece constantemente esta obra y sus personajes, que son muy conocidos en China. Todo el mundo casi conoce, todo el mundo conoce quién es Wusong, Song Tian, Lin Chong, todo el mundo los conoce más o menos. Un poco brevemente, para quienes no los conocen, es una obra histórica, el Sui Hu Es una obra histórica, una obra importantísima en el contexto para conocer China, para comprender China. Pero es una obra histórica cuya historia transcurre en la época de Song. Se escribió en los años del siglo XIV, pero nos remite a la época de Song, precisamente la Song de la época dinástica, los Song del norte, que es el siglo XI, más o menos, una época en la que es muy interesante también hablar, no nos da tiempo para hablar de ello. Muchas de las novelas históricas escritas en el siglo XIV, sobre todo ese principio de las grandes, se escribieron contando historias de la dinastía Song, ¿no? Sobre todo de este periodo. La historia, más o menos, si no la habéis leído o no la conocéis, es la historia de 108, a ver, sí, recuerdo mal, 108 bandidos, 108 personajes que aparecen y que se rebelan contra el emperador de Song, ni más ni menos, ¿no? Y es una historia muy interesante porque todos estos personajes, hay muchísimos personajes, las novelas chinas están pobladas de muchos personajes que aparecen, desaparecen, pero aquí se empieza a crear la cultura del Qianhu. ¿Qué es la cultura del Qianhu? Empieza a crearse una especie como de... En general son personajes que son marginales, son personajes que han sufrido como una injusticia en la vida, ¿no? Son personajes que han ocupado más o menos puestos importantes, que son muy talentosos sus vidas, sus actividades, pero por un golpe de la vida son personajes que de repente empiezan a tener mala suerte y a caer en la marginación, ¿no? Son personajes que caen en marginaciones y sobre todo son personajes que sufren injusticias, ¿no? Song Qian, que es el principal jefe de esta especie de hermandad, es un personaje que verdaderamente es el jefe de los que ha sufrido una injusticia. Wusong también, Lin Chong, Lu Chizhen también, es decir, sería un poco larguísimo entrar en cada uno de ellos. Y al mismo tiempo son personajes que se ven abocados a llevar una vida un poco marginal, a llevar al margen de la sociedad, sobre todo al margen de lo que es la sociedad, el poder oficial de los funcionarios letrados, el poder oficial de toda esta administración social de la época de Song. Y al mismo tiempo se empieza a crear como una sociedad paralela, ¿no? Que es lo que verdaderamente nos va a llevar a Moyen y a su interés por la cultura. Una especie de sociedad paralela de una ley que está regida por una serie de leyes que no son las leyes de la sociedad oficial, ¿no? Es decir, que tienen que al mismo tiempo son leyes que causan injusticia. El aparato oficial es un aparato oficial corrupto y es un aparato social que crea injusticias. Entonces, se crea una sociedad paralela de una serie de personajes de diversas profesiones, diversas actividades, que se crea que se va a oponer a esta sociedad oficial, letrada. La literatura se va a hacer eco de ello.
Entonces, se va a hacer eco porque se van a empezar a escribir historias, sobre todo novelas, de este mundo paralelo, de este mundo, de esa especie de contrasociedad de estos elementos. Esta obra va a tener una influencia enorme en la literatura china y la formación de la novela. Y sobre todo va a tener una formación enorme en la literatura de Mo Yen en su novela. La segunda obra que quizá vale la pena citar y que nos va a llevar un poco a este recorrido del Qianhu es más tardía, es Los tres héroes y los cinco justicieros, el Sanxia Buyi de 1879, que bueno, se atribuye a Xi Yuquan y que de repente Los tres héroes y los cinco justicieros es una especie de renacimiento del Shuichuan, ¿no? De Orillas de las Aguas. Pero ya en el siglo XIX también retoma los mismos temas, el tema de la justicia, el tema de esa justicia paralela, de esa ética paralela. Y es muy interesante porque ese tipo de novelas se va a plasmar sobre todo en un lenguaje, ¿no? Se va a empezar a escribir en Baihua, se va a empezar a escribir en lengua vernácula, no en el chino oficial clásico de los filósofos, de los políticos, de los poetas, de la cultura oficial, letrada, de la alta cultura, ¿no? Se ha creado una cultura popular en Baihua que se escribe, que es muy popular, que es muy poco prestigiosa, que realmente es muy despreciada por la cultura oficial, pero que está creando realmente la novela china, está creando el xiaoshuo, y que luego en el siglo XX va a encontrar su gran eclosión. Todo el mundo en Los tres héroes y los cinco justicieros, el Sanxia Buyi, es una de las novelas preferidas de Mo Yen, y es una de las novelas más leídas. Fue verdaderamente admirada por gente como Lu Xun, verdaderamente el padre de la literatura china moderna. Lu Xun adoraba esta novela. Hu Xi, uno de los padres también de la literatura china moderna en Baihua. La eclosión de esta novela tardía del siglo XIX, la que retoma y hace renacer el espíritu del Shuichuan, es verdaderamente enorme. Y el siglo XX va a ser, la verdad, apoteosis de esta novela. Todavía sigue siendo leída, es una de las novelas, textos más importantes de la novela china, y Mo Yen, por supuesto, se va a hacer eco de él. Nadie puede comprender el clan del sorbo rojo, nadie puede comprender el suplicio de Roma de Sándalo, el Flores tardías sin haber leído esta novela. Y casi me atrevería a decir que nadie puede comprender la novela de Mo Yen sin comprender A orillas de las aguas y comprender Los tres héroes, los cinco justicieros, ¿no? Esta novela. Al mismo tiempo hay toda esta especie de mundo paralelo de personajes marginales, esa especie de espacio de libertad, ¿no? Que se ha llamado, muchos escolares lo han llamado, el renacimiento de lo carnavalesco, la inversión de los roles en el poder, la polifonía, ¿no? He hablado muchas veces de la polifonía, de todo el mundo tiene una voz. La cultura del Qianhu crea un mundo en el que tanto el emperador como el que está, el que limpia las calles o el que ocupa el puesto más humilde de la sociedad aparece en la novela, tiene una voz y están puestos al mismo nivel, ¿no? Eso está en la novela de Mo Yen y está en estas novelas, en esa tradición novelesca que existe, ¿no? Esta ética. Existe una especie también de apoteosis de la marginalidad, ¿no? Como esa ética de la marginalidad del pueblo llano, que a veces se llama, a veces es más justo moralmente que el mundo corrupto, ¿no? de la ética oficial, de la política oficial, de la cultura oficial. Todo esto va a formar la novela de Mo Yen hasta la obsesión en su obra, el lenguaje que se utiliza. Es bastante fascinante. Si uno le gusta la novela de artes marciales, el Wuxia Xiaoshuo, o la novela del Gongan, la novela de los magistrados, que viene por aquí, de esta especie de tradición, todo ello aparece en este mundo del Qianhu, ¿no? Este mundo de los ríos y los lagos, ¿no? Esta cultura paralela, este mundo que es paralelo, que se ha creado, y que la gran novela china, el Xiaoshuo,
lo va a recrear, y Mo Yen es verdaderamente su gran heredero, ¿no? En el siglo XX y siglo XXI. Quienes recuerden a Pu Songling y sus cuentos extraordinarios del pabellón del ocio, el Liao Chai Chi, también, que es de la provincia de Shandong, son de la misma zona que Mo Yen, también retoma las historias paralelas del Qianhu a un nivel fantasioso. Realmente es tan importante el nivel de reencarnaciones, de una justicia paralela en el otro mundo, que vienen para vengarse en el mundo de los vivos, sobre todo con funcionarios corruptos y gente que ha hecho algo malo en este mundo, el mundo de la retribución, el mundo kármico. Es muy interesante ver a Pu Songling y el Liao Chai de Pu Songling con Mo Yen, la obra de Mo Yen, son de la misma zona, Shandong, una cultura, un tejido cultural que han vivido juntos. Al mismo tiempo, los cuentos extraordinarios del pabellón del ocio son realmente la gran obra, una de las grandes obras de la literatura, ¿no? De la literatura china. Bueno, este recorrido que nos va a llegar un poco a hablar de nuestra obra, ¿no? Del Mo Yen. Mo Yen, cuando llega a escribir estas historias, se mete directamente a recorrer todos estos temas, todos los temas del Qianhu. Todos los personajes, de una manera u otra, van a aparecer aquí, en Flores Tardías, ¿no? Y ya un poco, ya para brevemente, vamos a acabar con dónde está el Qianhu, dónde está el homenaje del Qianhu, el Wansu de Yen, las Flores Tardías. Vamos a empezar con los personajes, ¿no? La figura del peleón y del soldado, ¿no? La figura del peleón, una de las historias, la tercera historia de esta novela, se llama El soldado, el peleón, que el lenguaje un poco de lo que es la jerga en Shandong, es alguien que pelea, es alguien que lucha, es alguien que normalmente viene de la cultura, viene del ejército, como Mo Yen había sido soldado durante muchos años, pero que finalmente luego llega, vuelve, ya no es más soldado, cae a veces en un mundo un poco marginal, se interesa mucho por las artes marciales. Empezamos con el Wuxia, Xiaoshuo, ese es un típico personaje que aparece en las orillas del agua, el Sui Chuan, aparece en toda novela de la cultura del Qianhu, ¿no? Es la cultura paralela, el que busca una ética a él, una ética en la propia sociedad, porque el mundo de la ética oficial lo ha marginado, lo ha llevado a ese mundo, y que al mismo tiempo la necesita para su propia supervivencia. Es la historia número 3, es la tercera historia. De aquí a mí me encanta esta obra. Es realmente fascinante para un poco ilustrar todo lo que estamos hablando hoy. La figura del vagabundo, la figura del marginado, la figura del que se pierde, ha sufrido la injusticia en la vida y acaba recorriendo los ríos y los lagos, acaba haciendo todo tipo de trabajos, pero que al mismo tiempo hace prueba de una ética personal que es muy superior moralmente a los funcionarios corruptos y funcionarios de la administración local, ¿no? Que son muchas veces figuras del poder a nivel local que no hacen más que creer en justicia, ¿no? Seguirle quizá que es la mejor obra de aquí, la mejor historia, que es Las antorchas y los silbidos, 12, la historia número 12, la última. La figura del marginado, no quiero hablar un poco no quiero hacer spoilers, pero supongo la historia de uno de los personajes principales, verdaderamente. Hay una cerería que se incendia, hay una historia de muchas injusticias que suceden, de catástrofes naturales que suceden, y al final el personaje del vagabundo aparece constantemente, el personaje imaginado, aparece en toda la obra, pero en esta obra creo que es donde realmente encarna la figura del Qianhu. Otra figura de una víctima que sufre una injusticia, la sociedad, aparece en una hoz para la mano izquierda, ¿no? La primera obra. También, no voy a contar la historia, pero también es una historia de herreros, del hijo de un herrero, de una historia que es zurdo, que uno puede utilizar la mano zurda, la mano derecha, pero que al mismo tiempo pertenecía a una clase social de derechistas, de terratenientes. Con el nuevo cambio social,
una especie de historia muy extraña en la que les cortan la mano, en la que sufren injusticia. Aparece esa figura de los herreros, aparece también los personajes también que van creando su propia moral. Es típica del Qianhu y aparece en la obra esta de Wang Shudian, ¿no? De Mo Yan. Aparecen esperando a Moisés, la quinta historia, las antorchas y los silbidos, también la última historia. Entonces, de personajes marginales, personajes un poco al margen de la sociedad, pero sobre todo porque han quedado por circunstancias de la vida al margen, ¿no?, de esa sociedad, al margen del poder, ¿no?, las figuras del poder. La figura del ladrón, esta es otra figura importantísima que también nos lleva a los héroes y los cinco justicieros, ¿no?, Saint-Cyr, la obra de Xi Yuquan. La figura del ladrón aparece en la historia número 4, la flor, el dedo y el ladrón. La figura del hampa, la figura de esos personajes que pueblan la cultura del Qianhu, que generalmente suelen ser delincuentes, ladrones, pero es una especie como de Robin Hood en versión china, ¿no? Una especie de... No roban a los ricos para los pobres, pero sí es una especie de justicieros a su manera, ¿no?, que han creado su sociedad paralela, ¿no?, la sociedad esta del hampa, con sus propias leyes, porque verdaderamente el mundo legal, el mundo oficial, les ha llevado a ese mundo, ¿no? Está muy presente en la novela y en toda su obra en Mo Yan. Otras figuras importantes es la figura del poeta, la figura del letrado, del hombre de letras. Quien lea la sexta historia, el poeta Tin Shi Pu, verá la figura del poeta y sobre todo la figura del letrado, el hombre de letras con su rol, su papel con el poder, las figuras del poder. Es muy interesante esa historia y cómo también, de una manera u otra, acaba la decisión entre o me convierto en un vocero del poder, en un vocero de la cultura oficial, quizá la China contemporánea, esta novela de quienes tienen dinero, de quienes se han hecho ricos, o me convierto verdaderamente en un ser marginal, ¿no? Porque con la poesía, francamente, no sé si puedo hacer mucho, no es a nivel económico. Es muy interesante la relación en la que el mismo Mo Yan se implica en ello, ¿no? Mucho. Otro de los temas importantísimos del Qianhu, el revisionismo histórico y la moral, ¿no? Cómo la cultura del Qianhu crea una visión de la historia a nivel escrito, a nivel de la moral, a nivel de la novela, a nivel del texto escrito, de la narrativa, que no corresponde para nada, incluso a veces se contradice con la visión oficial que se puede dar en los libros de historia o los libros quizá de poesía incluso, poesía clásica, que es la mirada del terrateniente. La historia 8. La mirada de Mo Yan en esta obra son los terratenientes, a los que se les expolió las tierras en pleno colectivismo comunista. Verdaderamente la mirada del revisionismo vista desde el punto de vista del Qianhu, de quienes sufrieron eso, me parece una obra realmente casi revolucionaria, interesantísima. Por supuesto, hay ecos en la sociedad contemporánea del Qianhu, ¿no? Internet, las redes sociales, cómo las redes sociales también crean una cultura del Qianhu, una cultura popular. Esto en China contemporánea es muy interesante con los blogs y la prohibición de muchos foros de opinión en Internet. La boca verde y los labios rojos, la 11ª historia de aquí, se habla mucho de Internet como espacio de opinión y espacio de una cultura del Qianhu, que es muy interesante y al mismo tiempo como un contrapoder a la cultura oficial, ¿no? Y luego ya para acabar un poco con todo esto del Qianhu, quizá uno de los capítulos que más ha gustado de esta novela, que es el capítulo de la paz suprema bajo el cielo, ¿no? Que es un capítulo, no sé si lo conocéis muy bien, la tortuga esta, el niño, hay temas medioambientales sobre la ecología, la justicia. Es una de las historias que más ha gustado por el feedback, ¿no?, que he tenido cuando he recibido comentarios de lectores. Incluso en El País hubo una reseña, en el periódico El País hubo una reseña, José María Gulbenzo, que alababa mucho esta historia, ¿no?, que es verdad la historia del Qianhu, verdaderamente la historia en la que, bueno, hay una contraposición entre
una cultura oficial, una cultura hecha en el pueblo respecto a una tortuga, un niño que se ve con un problema con una tortuga, problemas medioambientales. Resume muy bien la historia cultural de la historia del Tianhu en esta novela. Ya, justo el último punto corresponde a Moyen. Moyen aparece en la novela como personaje, no aparece como personaje. Y es bastante interesante porque él es un personaje más en esa historia. Él va recorriendo la cultura de los ríos y los lagos. Viaja mucho. Si leéis las historias, veréis que pasa de Beijing, pasa a Shandong, pasa a Guangdong, pasa verdaderamente a tantos sitios que verdaderamente porque va recorriendo, es un personaje, es como un personaje más del Tianhu, de la cultura de los ríos y los lagos. Va recorriendo los ríos y los lagos, pero en la China del siglo XXI como un personaje más, ¿no? Él no se pone ni encima ni debajo, se pone ahí en medio, ¿no? Como en toda su obra, incluso con su propio nombre, con el nombre de Moyen. Y es muy interesante ver cómo él va articulando todas esas historias, esas narrativas del Tianhu en el Guangxu de Yen. Y ya, para alguien que esté interesado en este tipo de literatura del Tianhu, bueno, pero esto tiene un eco, la literatura contemporánea china, aparte de esos clásicos que he citado un poco rápidamente, pues la tiene mucho. Si alguien lee una novela como Frutos Salvajes, el Yemen Xinjiang, de Shen Kei, que es quizá una de las autoras más interesantes, en general autores, pero quizás la autora Shen Kei de Frutos Salvajes, es quizá la obra que recoge la cultura del Tianhu. Coge la cultura del Tianhu, quizá heredando la cultura de Moyen, y al mismo tiempo creo que creando una de las literaturas más interesantes de la literatura contemporánea china. Shanqi. Hay una traducción española de Frutos Salvajes que acaba de aparecer ahora y que os aconsejaría muchísimo leerla, ¿no? Pues como continuación de Flores Tardías, ¿no? De, de Moyen. Y aparece un tema importantísimo también, que es el tema de la mujer y el tema del rol femenino en la cultura del Tianhu. Y la cultura del Tianhu, la cultura contemporánea china, la sociedad contemporánea china, ¿no? Bueno, esa ha sido un poco rápidamente mi lectura sobre el viaje de Moyen a la cultura de los ríos y los lagos, mi experiencia como traductor, ¿no? De esta novela que apareció ese año tan particular en la historia de la humanidad, que es el 2020, y que también pues animaría, quizás el objetivo de mi ponencia es animaros realmente a leer la obra, a leerla, a leerla y sobre todo a meterse en ese mundo del Tianhu, ¿no? A través de los ojos de Moyen, porque creo que es una de las experiencias más fascinantes que se puede tener actualmente en una lectura. Y pues nada más, muchísimas gracias por haberme escuchado. Y bueno, por favor, si tienes preguntas, ¿qué es lo más interesante? Muchas gracias, Blas. Muchas gracias por este relato que nos has hecho para contextualizar la obra. Realmente creo que se le puede sacar mucho más jugo a la obra entendiendo todo ese contexto literario del que forma parte, toda la cultura del Jianghu y las obras predecesoras. Así que, de nuevo, gracias por esta charla. Y si os parece bien, empiezo yo el turno de preguntas. Tendría dos preguntas que te las lanzo así y tú te entretienes con con las dos tú distribuyes el tiempo. La primera sería puramente lingüística y de traducción, y es que leyendo la novela me ha parecido distinguir entre tres estrategias de traducción de conceptos que serían muy chinos. Uno sería el mantener la palabra original en el chino, ¿no? Ya sea kuai o li, o incluso jie jie o mei po, lao po. Luego otra que sería la de la adaptación a un equivalente en el español. Por ejemplo, me llamó la atención leer la palabra Celestina y imaginarme si se refería pues, a mei po quizá. Y luego vi una estrategia a caballo entre ambas, que era la de
el término original en chino y la explicación también en español. Por ejemplo, aguardiente Baijiu o noreste Dongbei. Entonces, por una parte era preguntarte cuáles son tus criterios o qué comentarios tienes a la hora de pensar qué estrategia se ha de elegir cuando nos encontramos con términos en chino. Eso por una parte. Y la siguiente pregunta es la de... leyendo la novela también me dio la sensación de que se hablaba mucho de esa cultura de lo marginal, de lo contestatario, de la cultura no oficial y de aspectos que me da la sensación de que normalmente en la cultura china se intentan tapar oficialmente, ya sea pues la corrupción de los oficiales, de los funcionarios, ya sea pues el ver la sociedad como, por ejemplo, los trabajadores del ferrocarril como una sociedad de castas, una casta superior, clasismo, revanchismo, venganzas, rencillas, aspectos, por así decirlo, que no vemos que favorezcan o que se intentan tapar normalmente en los productos artísticos de cualquier categoría en China. Y quiero preguntarte si Moyen ha recibido algún tipo de problemas por esto o cuál es la actitud en general a la hora de publicar productos o novelas que inciden en estos aspectos de la sociedad china. Gracias. Bueno, a ver, vamos a empezar por la primera. Mira, como traductor, un poco mi experiencia como traductor, he traducido mucho ya, he pasado por un montón de crisis respecto a la polarización entre si domestico más el texto, si lo exotizo más, si traduzco el texto, si lo acerco más a mi lector. Si utilizo Celestina, sé que mi lector lo va a comprender directamente, que es alguien que está mediando. Si pongo Meipo, pongo algo más, sé que va a haber un recorrido cognitivo que quizá le voy a retrasar en la comprensión del texto. Con lo cual a veces es muy complicado decidir y mi evolución, cuando yo empecé, mi primera gran traducción fue Lao She, el camello Xianzi, el loto Xianzi, y porque es en la jerga de Pekín, hay mucha jerga de Pekín, hay mucha jerga de Tianhu también, mucha jerga de la gente marginal, hay mucha polifonía, se habla el funcionario y habla el que tira del rickshaw, con lo cual me vi que digo, joder, Blas, ¿cómo metes todo esto para que quede, el discurso quede, ¿no? Entonces yo creo que mi obsesión es que mi traducción se note que quien esté hablando es su clase social, su posición. Eso en China, en la cultura china, en la literatura china, es muy patente, pero no lo es en nuestras lenguas, ¿no? Porque en nuestras lenguas hay una tendencia que ha habido a crear una especie de nivelación en el lenguaje, en el que quizá escuchas a un rey que habla igual que habla un kinky en Barcelona, ¿no? No sé cómo decirlo. Con lo cual, pero yo quería que mi estilo, que el estilo y que la voz quedase patente, ¿no? Entonces llegó un momento en que ya no me obsesionaba tanto si tenía que poner baitiu o tener que poner licor aguardiente o tener que poner algo así, como que el lector percibiese de dónde viene el personaje que está hablando, ¿no? Y eso mucho con Moyen, me aprendió mucho, ¿no? Me enseñó mucho Moyen a decir, no, tienes que ser muy claro en tu traducción que este habla de una manera u otra, ¿no? Crearlo, ¿no? Es lo que me interesaba. Entonces, a veces, si digo la verdad, si soy sincero, a veces voy traduciendo, dejo el baitiu, a veces no, a veces pongo el otro. Cuando yo creo que el lector va a comprender que ya baitiu es ese licor blanco, ya digo, ya lo sabe, ya lo he citado antes, ¿no? Pues ya lo dejo. Con lo cual lo educo un poco también al lector, con lo cual depende cómo va, ¿no? Si aparece por primera vez, pues igual lo dejo, mira, así aprende un poco de chino también el lector, y si viaja a China, pues podrá decir baichiu y podrá pedirlo, no lo sé, pero ya te digo, me obsesiona más la voz, me obsesiona más crear ese tipo de voces que es muy claro en la literatura china, en la novela, en la cultura del Qianhu y en Moyen, más que entrar en esos temas. Respecto a Moyen,
Es una pregunta muy interesante la que me acabas de decir, ¿no? Hay mucha crítica de funcionarios. Molière tiene una obsesión en su obra con las figuras de poder. Es algo que no se comprende muy bien fuera de la literatura china, porque tiene el premio Nobel y la gente se cree que porque tiene el premio Nobel y es una figura oficial del que lo es, que de cierta manera lo es, pues su obra es una apología del régimen actual, ¿no? Es el autor de la nueva China, ¿no? Entonces, totalmente falso, es una idea recibida totalmente falsa. Muy bien, tiene obsesión por dar voz a quienes no tienen voz. Es decir, y los que no tienen voz son aquellos que lo que van a decir o se van a meter en líos por lo que dicen o van a acabar mal, como pasa con los personajes de Qianhu, o no pueden decirlo porque nadie lo va a escribir, nadie lo va a publicar. Desde el clan del Sordo Rojo, desde el Hongao Lianjiazu, hay una obsesión en Molière por dar voz porque no tienen voz. Sus obras son grandes polifonías, son grandes. A mí me gusta mucho el lenguaje de la música y son grandes obras muchas orquestales, como es el Orillas de las Aguas, como son los tres héroes, los cinco justicieros, ¿no? Son obras polifónicas, como es la gran novela china, es muy polifónica la gran novela china. Entonces, creo que eso y su posición muchas veces entre saber meterse en el poder y saber dejar, ha creado un discurso que es tolerado en China. Es tolerado en China porque crea un espacio de libertad que, bueno, que ya la China contemporánea se ha ido necesitando, se ha ido forjando, ¿no? Luego el premio Nobel le ayudó, por supuesto, muchísimo, su reconocimiento internacional le ayudó, pero hasta llegar ahí, Molière tuvo muchísimos problemas con muchísimas novelas y muchísimos textos. Molière era un personaje relativamente conocido, cierto prestigio, pero era un personaje que tenía muchos problemas, Molière, en la sociedad, en la China. Aparte, utiliza un lenguaje muy descarnado, eso es otro tema muy interesante. El lenguaje que utiliza Molière puede ser verdaderamente muy crudo, lo que cuenta puede ser muy crudo, con lo cual también eso un poco chocaba, ya no simplemente sino simplemente, no sé, Molière habla de canibalismo, habla de cosas que estaban sucediendo, habla de torturas, habla de situaciones de injusticia, habla de temas que son antes muy fuertes y lo utiliza como un lenguaje que es muy jugoso al mismo tiempo, ¿no? Muchas gracias por tu respuesta. Y no sé si tenemos alguna pregunta, Irene, del chat. Damos paso a las preguntas de los participantes. Vale, os leo, mira, Lucía Espinosa agradece hablas por esta charla, le ha parecido muy interesante seguir las pinceladas que has dado sobre el recorrido de las distintas obras, ¿no? Para poder comprender mejor al autor. Dice que no ha leído aún la novela, pero que ahora tiene muchas ganas de hacerlo, desde luego, y le ha llamado especialmente, le ha llamado especialmente la atención la tipificación de los personajes que has comentado. Y también le ha parecido muy enriquecedora la intervención de Javier sobre las estrategias de traducción y bueno, va a estar atenta a ellas, ¿no? Cuando esté leyendo. Muchas gracias, Lucía, por tu comentario. Gracias. A ver, mientras vamos a esperar un poquito a ver si alguien más se anima a hacer alguna pregunta, yo te quería hacer una pregunta de carácter más general, un poco de cara a lo que has notado tú como publicando, ¿no? Traducciones para un público hispanohablante. No sé si tus novelas están enfocadas solo en al público de España o también de América Latina, pero ¿cómo crees o cómo notas tú que recibe el público hispanohablante obras de autores chinos? ¿Tienen buena aceptación? ¿Hay bastante reticencia aún? ¿Cómo lo ves a día de hoy, Blas? Oh, eso es un tema larguísimo, ¿no? Es decir, incluso tiene también algo que ver con mi compromiso con la obra de Molière, también con la confianza de Molière hacia mí como traductor. Y es un tema bastante muy complejo. Mira, cuando empezamos a traducir a Molière, Molière había sido muy conocido en Francia
en el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, donde se hizo un trabajo muy grande para apoyarlo, para introducirlo, por parte de una serie de traductores. Yo soy los que cree, y creo que tengo bastante razón, no siempre la tengo, pero en esto tengo bastante razón, y en la que hay la que el traductor tiene un papel tan importante a la hora de pasar a su autor, el traductor a su autor, que verdaderamente, bueno, había que meter a Moyen en el público español. Pero el problema que había es que meter al público, a Moyen en el público hispanohablante, porque también se lee en América Latina y se lee en el ámbito, mis traducciones tienen difusión en todo lo que es el ámbito hispanohablante. No es lo mismo que introducir esto a un público anglosajón o a un público francés, ¿no? Francófono. He tenido la suerte de que mi profesora, yo me formé en París, sobre todo en Francia, mi profesora de literatura china moderna era la traductora de Moyen, con lo cual pues me forjó muchísimo ya a saber qué problemas me iba a enfrentar. Luego también he tenido la suerte de conocer al traductor americano, a Howard Goldblatt. También un poco me explicó los problemas que él tenía para introducir al público, las estrategias que tenía que utilizar para introducir eso a su público americano, que es un público bastante puritano y bastante que no puede leer ciertas cosas, o cierta imagen de China que cada una de estas sociedades tiene. Y luego aparecí yo para el público, fíjate, qué presunción, ¿no? Para el público hispanohablante, para 400 millones de personas, ¿no? Con lo cual, que hablan español, con lo cual, o potentes lectores, ¿no? ¿Qué hablo? ¿Con alguien de Argentina, con alguien de México o con alguien de Móstoles, en Madrid? No lo sé, ¿cómo decirlo, no? Con lo cual, pues había que crear una especie de discurso que pudiese ser verdaderamente, que pasase en español. Pero tengo que decir que en español, gracias a Dios, tenemos una libertad y pasan muchas cosas que quizá no pasan en otros países, ¿no? Otras literaturas, ¿no? Con lo cual creo que muy bien se le podía presentar muy bien, ¿no? Muy real, muy con su lenguaje crudo, su lenguaje vulgar, su lenguaje directo, que no pasa en otras traducciones. No sé, con lo cual el editor era muy respetuoso conmigo a la hora de no cortar nada, de dejarlo todo bien, de utilizar un lenguaje como yo quisiese. El público francés, por ejemplo, los franceses traducen de una manera que usan todos un estilo muy parecido cuando traducen. La sinología francesa pasa por ser muy prestigiosa, pero los traductores del francés crean un estilo a la hora de traducir, que es el estilo Bourget en francés, que es un poco muy parecido, que lees a Moyen o lees a Yen Lianke o lees a otro, a Lao She, y estás leyendo al mismo autor, parece el mismo, y no es verdad. Con lo cual, fíjate, los españoles, quizá por falta de tradición, los hispanos, quizá por falta de tradición sinológica en nuestro país, teníamos de repente un espacio de libertad como traductores que yo lo he apreciado mucho, lo veo muy positivo. Y creo que el lector llega, creo que ha conectado, creo que estamos conectando. No es fácil, pero creo que estamos conectando. Muchas gracias, Blas, por tu respuesta. Escribe por el chat Leticia, que también agradece mucho la charla, que le ha resultado muy interesante, que ha leído a otros autores chinos, Lu Xun, Xiaohong, bueno, cita a varios también, Lin Chang, Yao Shi, pero no ha leído a Moyen, y Flestar Díaz le está gustando mucho. También te agradece las obras que nos has mencionado hoy, A orillas de las aguas, Los tres héroes y los cinco justicieros. Y bueno, todas estas obras que nos has mencionado y que los va a anotar para leerlos en el futuro. Y Jaume García te plantea una pregunta, si se podrían establecer similitudes entre el mundo narrativo de Moyen y el de Yen Lianke. Esa es una gran pregunta. Mira, en primer lugar, los dos han tenido una evolución muy parecida. Yen Lianke es un poco más joven. Los dos han pasado por el ejército, los dos vienen de un medio rural, un poco marginal. Yo a Yen Lianke siempre he visto, y es mi lectura un poco personal, por favor, no quiero ofender a nadie. Yo conocí a la traductora francesa, el francés de
Yelian Ke, Sylvie Gentil, en Pekín, ¿no? Viví en Pekín, ¿no? Y teníamos unas charlas con ella. Y a mí siempre me ha parecido que Yelian Ke ha intentado en gran manera, no sé si imitar a Moyen, quizás es una palabra muy fuerte, y de verdad que pido disculpas para los que no ofender a nadie, pero siempre he intentado ha intentado ser un poco un discurso, los dos empezaron de una manera muy parecida, pero creo que Yelian Ke, incluso cuando lo introdujeron en el mercado francés, que fue donde realmente lo quisieran promocionarlo y que quisieron verdaderamente meterlo, pusieron a Yelian Ke un poco porque Moyen tenía mucho éxito, había que publicar a Yelian Ke, había que publicar a alguien más, en la época en la que en Francia se publicaban muchos autores, Chino estaba muy de moda, Moyen había ganado el premio Nobel, entonces un poco para seguir el boom, la obra de Yelian Ke, que es relativamente marginal y no muy conocida en Francia, ni en el exterior, ni siquiera en China lo era. Entonces, que era una especie como de figuras muy paralelas. Moyen y Yelian Ke llegaron a escribir una historia juntos, que no es muy conocida esta historia, la novela tampoco es muy conocida, pero escribieron una novela a cuatro manos. Y Yelian Ke es un poco más joven que Moyen. Lo que pasa es que Yelian Ke siguió una tendencia para venderlo fuera de China, como Yelian Ke es el antipoder, antigobierno, está marginado porque no puede escribir, le prohíben sus obras, cuando no es del todo cierto. Entonces empezó a crear una imagen de Yelian Ke que tampoco correspondía con la realidad ni en China ni en ningún lugar, precisamente para crear ese lado de Moyen, que Moyen, pues, Moyen es la figura oficial, ¿no? Mientras que Yelian Ke hace lo mismo, pero lo hace, pero en cambio sus obras están prohibidas porque no es una figura del régimen, ¿no? Con ello no quiero decir que Yelian Ke tiene textos maravillosos. Y Yelian Ke tiene textos que me encantan, tiene otros que me parecen que se pierde sinceramente y no sé lo que dice, pero tiene otros que son maravillosos y creo que es una de las figuras maravillosas de la literatura, de las figuras importantes de la literatura china, y espero que siga escribiendo y sobre todo que siga traduciendo a Yelian Ke, sobre todo, ¿no? Siga traduciendo al español, que creo que todos saldremos beneficiados de ello, ¿no? Sí, no sé si respondo a tu pregunta, Jaume, no sé si respondo, pero si hay paralelos, sí, muchos, los hay muchos, y a veces en aspectos muy inesperados, muy inesperados. Sí, sí. Contesta Jaume que sí que le has contestado a su pregunta. Y no sé si Javier está teniendo problemas de conexión. Porque, Estoy no, aquí aquí, estás. estoy Vale. aquí. Sí, sí, perdona. Vale. Nada, entonces, sí prosigue, Javier. Sí, no sé si había alguna pregunta más. No, ya no hay ninguna pregunta más por el chat. Ujú. Efectivamente, sí. Pues, Blas, yo haría una charla así con todos los libros, porque así le sacaríamos jugo uno a uno como una castaña. Pero, de nuevo, te repito, me ha venido muy bien esta contextualización y creo que voy a disfrutar de nuevo Flores Tardías con otra perspectiva, ahora teniendo esta charla. Te agradecemos tu tiempo muchísimo y tus explicaciones. Y sobre todo que lo leamos, a ver si recuperamos el placer de la lectura, ¿no? A ver si nos dejamos de tonterías de chinos y japoneses y mandangas y nos ponemos a leer los textos y disfrutamos de los textos, ¿no? Lo que nos están diciendo. Porque creo que vamos a descubrir muchas cosas que nos van a pasar desapercibidas, ¿no? Hay mucho ruido mediático y el ruido mediático no es nada bueno para la literatura, ¿no? Y para las traducciones, sobre todo cuando viene de China, ¿no? Sobre todo cuando viene de un país tan ahora, ¿no? En un contexto tan particular, ¿no? Yo lo resumiría con que después de una hora de lectura te sientes mucho mejor que después de una hora de Twitter o de Instagram. De acuerdo. No De tiene acuerdo. nada que ver. Entonces, esa hora que a veces le dedicamos a redes, lo dedicas a la lectura y te Sí, abre otros sí, horizontes. absolutamente, totalmente de acuerdo.
Pues, Vale, pues nada bueno, más. os comento que también nos están agradeciendo desde el chat la charla que les ha parecido muy interesante también a Cristina Daura y Leticia también apoya la petición de Javier de hacer más charlas con más libros. Muy bien. Muy bien, pues gracias de nuevo, Blas, por tu a todos. tiempo, por tu sabiduría. Gracias a todos y gracias a los que han participado, las preguntas. Y no me gusta decir adiós, me gusta decir hasta la próxima, ¿no? Así que a ver si nos reunimos más y hablamos de literatura, que es lo que nos gusta, y charlamos y vamos un poco más, que pasamos un buen momento, ¿no? Venga, gracias. Muy bien. Vale. Gracias. Pues nada, al resto de asistentes os recuerdo que la charla va a estar disponible en el canal de YouTube seguramente pues a lo largo de la semana que viene y recordaros que la semana que viene también el sábado a la misma hora tendremos una cita con un autor, Víctor Sombra, que nos hablará sobre la novela El hombre tanque. Entonces, pues bueno, os esperamos también a todos y todas por allí. Venga, gracias. Muchas gracias, Blas, de nuevo. Gracias, Blas. Un saludo. Adiós.